Hola, bienvenidos a este submódulo de las herramientas computacionales que vamos a desarrollar. En este momento estamos viendo mi terminal en mi computador, entonces es una de las formas en las cuales podemos abrir los notebooks de Python. Recuerden que podemos correr código directamente desde la terminal, por ejemplo, digitando Python, y aquí yo ya puedo hacer, esto ya es Python como tal, entonces una operación sencilla. Puedo también hacerlo a través de IPython. Si recuerden, si descargaron la versión de Anaconda, de esa manera entonces entra una versión interactiva. Lo interesante acá es que cambia la estructura, es un poquito más interactiva, hay colores, si por ejemplo hay errores me los va a señalar de diferentes formas como lo estamos viendo acá. Esa es una forma de correr. En este curso no vamos a aprender a programar en Python, es solo un brochazo muy rápido por si necesitamos utilizar o recordar las herramientas de Python. Y por último, entonces lo que voy a hacer es digitar desde la terminal Jupyter Notebook. No puedo escribir, es el pánico escénico. Jupyter Notebook, y esto me va a cargar lo que se conoce como un notebook de Python. En este caso noten que pareciera que es una interfaz de internet. Sin embargo, si estoy en un browser, en este caso me encuentro en Chrome, pero noten que la dirección es dentro de mi computador y es solamente una interfaz gráfica. Esto está anclado a mi computador y todo lo que yo haga, mi computador lo va a interpretar a través de la CPU que está encargada de ese mismo notebook. Pero recuerden, no es una interfaz gráfica, no estoy conectado a internet. Entonces ustedes en el material de este módulo van a encontrar un notebook que se llama Intro a Python. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, recuerden, esto es un recordatorio para los que ya conozcan programación en Python, en particular los notebooks, y para los nuevos usuarios un brochazo muy rápido para que se motiven y los estudien por sí solos. Entonces, esta es la estructura, lo que estamos viendo de un notebook de Python. Acá están las, digamos, herramientas más básicas como guardar el notebook. Acá podemos cambiarle el nombre. Arriba vamos a ver cómo correr cada célula o celda, perdón, de código. Recuerden que si está acá en Markdown es para escribir texto, entonces noten que si es un título solo le pongo un numeral. Si es texto normal lo escribo de esta manera, pero acá siempre está como Markdown, que significa más o menos texto enriquecido. Las líneas las voy corriendo con este run o play, pero también lo puedo hacer desde el teclado para no tener que hacerlo con el mouse como shift enter. Entonces shift enter. Bien. Asumiendo que tenemos una noción básica de Python, entonces voy a entrar directamente en la librería de NumPy. Esta es la nomenclatura o convención estándar. Los notebooks están comentados por si ustedes también quieren estudiarlos por sí solos o modificarlos. Entonces la convención clásica es import. Recuerden que como estamos en un notebook, esta interfaz, todo va a quedar corrido acá mismo. Esta palabra aparece en verde porque es una palabra reservada, esta también. Y lo que vamos a importar es la librería NumPy como NP. NP va a ser el alias para NumPy y no tenés que escribir todo el tiempo NumPy. Entonces la cargo, Shift Enter o le doy Run y continuamos bajando. Lo que quiero que se den cuenta es que cuando yo hago listas en Python nativo, las listas pueden ser de datos no homogéneos. Entonces aquí tengo un entero, tengo una palabra, tengo un flotante o tengo una lista. Y estos objetos como por sí solos no tienen ningún problema. Es decir, yo puedo definirlos, decirle mi objeto es A, lo llamo A y puedo acceder, por ejemplo, a su parte cero, a su última parte. Eso es interesante de Python. Miren que el -1 es válido y va al último. Entonces noten que tengo una lista que es un contenedor de algo, que en este caso puede ser cualquier cosa, un entero, una palabra. Lo que vamos a hacer es como les prometí en el anterior video, ND-array. En este caso, tienen que ser homogéneos. Entonces yo defino np, recuerden que ese es mi alias, np, punto, accedo al array, que es el objeto de NumPy más importante, y defino la lista. Entonces voy a definir un NumPy array, shift enter, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese es el objeto más importante que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, podemos definir mi primer array como el que tengo arriba, es de flotantes, lo puedo visualizar, ahí está. Pero noten que también les puedo cambiar el tipo de dato solamente bajo la instrucción dtype. Aquí los estoy imprimiendo para la visualización. Entonces, en los de arriba, aún siendo definidos de la misma forma, al decirle que es otro tipo de estructura de dato, lo va a cambiar. Entonces, 1, 2, 3 como enteros, porque arriba le dijimos enteros, y los otros son flotantes. Como Python está completamente orientado a objetos, a través del punto definimos un objeto que se llama mi primer array, que es del tipo array.
yo accedo a sus métodos o funciones, si lo quieren pensar de esa manera, a través del punto. Entonces uno escribe mi primer array, que fue como lo definí, punto en dimensions, y me va a decir el número de dimensiones. Entonces 1 es un vector. ¿O qué forma tiene? Ok, es un vector de la forma 4, es solo de una dimensión. ¿Qué tamaño tiene? Ok, es de tamaño 4. Fíjense que tiene 4 elementos, mi primer array. 1, 2, 3, 4. O puedo transponerlo, pero recuerden que es un vector, en este caso no tiene tanto sentido. Sin embargo, para algunas veces otros sistemas operativos, no Mac, que es el que estoy utilizando en este momento, puede cambiar esta forma. Ahora, algo interesante que les quiero poner acá y es que se den cuenta que cuando hacemos todo en un notebook es bastante interesante porque puedo escribir código LaTeX. Entonces miren que esta celda, hago doble clic sobre esa celda, tiene código LaTeX nativo. Entonces yo la puedo correr porque estamos en Markdown y Shift Enter y miren que me compila esto y me muestra una matriz que yo escribí a mano. Noten que las otras líneas están en código y esta está en Markdown. Entonces vamos a definir esa matriz de 3x3. Recuerden que esto es un paseo muy rápido de la introducción a las librerías de Python. Entonces hago una lista que contiene listas. Entonces su primer elemento será 0, 1, 2, el siguiente 1, 0, 1, 1, 0, 1 y el otro 2, 1, 0. Y lo puedo visualizar. Entonces noten, es del estilo array y está de esta manera. Ahora le puedo decir qué dimensión tiene usted. Ah, muy bien, es de dimensión 2, es una matriz, tiene entonces columnas y filas, por ejemplo. ¿Qué forma tiene? Es de la forma 3x3, perfecto. Y ¿qué tamaño tiene? Son 9 elementos, es decir, que tiene 9 elementos. Bien, vamos entonces a ver cuál es la diferencia de utilizar listas de nativas de Python o un NumPy array. Y es que acá la palabra importante es element-wise, que es elemento a elemento. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto del tipo array, cuando multiplico por un número, por ejemplo, lo que hago es la operación número a número, que es exactamente como nosotros lo hacemos en matemática. Otra vez les muestro, hago énfasis, esto es LaTeX. Entonces, fíjense que si yo hiciera 4 por 2, me daría aquí 8. Sin embargo, al correr esta línea con Python nativo, noten que lo que hace el interpretador es algo diferente y es concatenar, pegar la lista 4 veces. Quizás a veces queremos hacer esto, pero en matemática muy seguramente lo que queremos hacer es esta operación, digamos la matricial o vectorial. Entonces, de manera análoga, si tengo listas que no son de NumPy array y las sumo, lo que hace es concatenar. Sin embargo, si lo hago con NumPy array, lo que hago es la operación elemento a elemento. Ahora, en Python, si les comento todo lo que tiene un porcentaje en la versión interactiva, se llaman funciones mágicas. En este caso vamos a utilizar la función mágica timeIt, que es tomarle el tiempo a esta operación. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una lista que va a contener elementos desde 0 hasta 9999. Cada elemento es x a la 4, o sea, es una operación que puede ser computacionalmente costosa y va a tener 10.000 elementos. Y aquí en timeIt le digo a mi computador que lo haga y me diga cuánto tiempo toma hacerlo. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es definiendo una lista que tiene 10.000 elementos. Cada elemento es 0 elevado a la 4, 1 elevado a la 4, 2 a la 4, etcétera, etcétera, hasta 9999 elevado a la 4. Miren que al computador, haciendo esto con listas nativas, le tomó 3.21 milisegundos con una desviación estándar, porque lo que hizo fue una pequeña estadística a través de la función mágica timeIt. Cuando yo hago esta misma operación, que en este caso es a través de la palabra arrange, que es definir uno desde 0 hasta 9999, pero en este caso son arreglos de NumPy. Ahora, fíjense que hago la misma operación porque es element-wise a cada elemento, le digo timeIt y miren el tiempo. Entonces esperamos un ratico. Noten que pasó de 3.21 milisegundos a 46 microsegundos, es decir, que es del orden de 100 veces más rápido, más o menos 100 veces más rápido. Y para efectos prácticos sería lo mismo. O sea, tenemos un contenedor de datos que son los números elevados a la 4. Esta operación la hizo 100 veces más rápida. De ahí la versatilidad y que siempre todo lo vamos a querer hacer cuando analicemos datos a través de NumPy arrays. El corte de indexación, aquí puedo definir, por ejemplo, un elemento de 100, un NumPy array de 100 posiciones y le digo que tenga la forma 5, 2, 2, 5. Lo importante es que 5 por 2 por 2 por 5 me dé 100 para que sea consistente. Y noten que entonces tengo acá un cubo de datos.
pues esto es un ejemplo de libro por razones pedagógicas, pero yo podría tener, digamos, una base de datos almacenada en 4 dimensiones, donde la primera dimensión tiene un tamaño de 5, la segunda de 2, la segunda de 2. Por ejemplo, como veremos más adelante, las imágenes, una fotografía, tiene 3 canales, rojo, azul y verde, y entonces es un cubo de datos, y cada color se forma con la unión de esos 3. Entonces noten que esto es bastante fácil de hacer. Lo también interesante es que yo puedo definir el objeto, le digo que sea de la forma, por ejemplo, 10 a 10, y a través de la indexación obtener un elemento. Yo podría aquí mostrar la matriz que acabo de definir. Noten que es de dimensión 2, va desde 0 hasta 999, 100 elementos, y le digo seleccione su elemento 6,1. 6,1. Recuerden que 1, como se indexa desde 0, va 0 y 1, este es el elemento. O puedo hacer cortes, que esto es bastante difícil de hacer en otros lenguajes de programación mucho más sofisticados, como coger desde aquí hasta acá y desde el 1 hasta el 7, entonces es más fácil verlo que entenderlo de esa manera. Fíjense que extraje una partecita de los datos. ¿Cómo? Le digo, de su primera dimensión tome estos, desde aquí hasta acá, y desde su segunda dimensión desde aquí hasta acá. Y esa era la matriz A que estábamos cortando. ¿Listo? A través de esos NumPy arrays existen ya bastantes digamos, capacidades de la librería, como arrange, que iría entonces decirle desde 1 hasta 101 en pasos de 10. Eso lo vamos a utilizar bastante. Noten que esta es una estructura que no está definida con su último elemento contenido, es decir, es ese sin contar el último. Pero también podemos hacerlo como queramos, desde, por ejemplo, 1.05 hasta 2.42 en pasitos de 0.16. Y ahí va, 1.05 más 0.16 da 1.21, sin el último. Acá en los comentarios del notebook, ustedes pueden descargar y jugar con él. Hay más información sobre la librería como tal. Noten que también, esta quizá la reconozcan los que sepan utilizar MATLAB. En este caso le digo, quiero que haga una range, NumPy arrange, desde 0 hasta el número pi. Noten cómo está definido pi, np.pi, a 100 posiciones y con distancias, las mismas distancias. Entonces lo que vemos acá es un arreglo que empieza en 0, el último elemento lo contiene a diferencia del anterior, que es 3,14, 15, 92, 535, pi, y todos estos elementos guardan la misma distancia. También puedo hacer matrices de solo ceros o elementos de solo ceros. Yo podría decir, por ejemplo, una de 3x3 o algo así raro, 2x2x3. Noten que es un elemento que tiene 3 dimensiones. También puedo hacer algo que solo se inicialice con 1. Y noten que el 1 y el 0 son módulo para cualquier tipo de operación. Entonces, si quiero a través de enteros, solo con el 1. Si quiero multiplicar, también lo puedo hacer. Entonces, de esta manera puedo definir cualquiera de esos números. Aquí puedo hacer, por ejemplo, un vector de una sola dimensión, pero con 100 elementos, y los inicializo en 0. ¿Listo? Todas las herramientas que pensemos como funciones de matemática van a estar, funciones trigonométricas, sacar logaritmos, exponenciar, senos, cosenos, lo puedo hacer. Entonces permítanme hacer una matriz A de tamaño 4x4, la defino con 16, son flotantes, y le digo muéstremela, va desde 0 hasta 15, 16 elementos de tamaño 4x4, y esta es la matriz A. Nada raro hasta ahora. Pero fíjense que yo puedo empezar a hacer operaciones sobre cada uno de esos números, en particular exponenciar. Entonces, como todos sabemos, e a la 15 es este número. 3.26 esta notación científica por 10 a la 6. Es un número muy grande. Puedo hacer, como recuerden, estoy en la versión interactiva, entonces acá hay bastantes cosas que yo podría entender de una vez, como por ejemplo, punto el máximo, me dice el máximo es 15, nada rápido, pero recuerden que esto a veces lo necesitamos hacer. Ustedes verán, estoy hablando de muchas cosas, ¿cómo podría enterarme qué más hay? Yo escribo A, luego el punto y le doy la tecla Tab y miren todas las opciones que me van a aparecer. Ustedes pueden jugar y buscar qué es lo que necesitan. Sin embargo, se los recomiendo, siempre va mejor buscar en Google cómo encontrar el máximo, cómo encontrar el mínimo, cómo exponenciar, bla, bla, bla. En Google lo van a poder encontrar mucho más rápido. Puedo hacer, por ejemplo, NP, la librería NumPy, hago un coseno, esto es algo traído de los cabellos, la matriz A dividido entre sus máximos y le saco el coseno. Recuerden, en este caso es loco este ejemplo, pero volvemos a hacerlo. Puedo tener otra vez la matriz A, acá está, y miren que le puedo decir sume, pero solo de manera particular. Entonces noten que está sumando primero sus filas. Entonces 0 más 1 más 2 más 3 da 6, luego 4 más 5 más 6 más 7, 22, y miren que esto es una manera de hacerlo.
O por ejemplo, puedo sumar por columnas su axis número 0. Entonces en este caso es 0 más 4 más 8 más 12, 24, etcétera, etcétera. O puedo hacer cosas como cortes mucho más interesantes a través de condiciones. Esto va a ser útil cuando tengamos datos, como por ejemplo, tengo una base de datos, la paso a NumPy Arranges, cargándola desde donde la tenga. La librería se va a llamar, como lo vamos a ver en los siguientes módulos, load.txt, por ejemplo. Si viene en txt y le digo el nombre del archivo, data.txt, y la puedo cargar de esta manera. Y pues la tendría que asignar a un objeto que va a llamar data, pero eso lo veremos después. Noten que si defino una range desde 0 hasta 9, yo le puedo decir, mire, yo quiero otro elemento que se va a llamar A2, que es A en sus partes en las cuales es mayor que 1, son elementos que son mayores a 1, y noten que esto es una operación lógica, A menor que 5. De esta manera, miren que este es A, 0 a 9, y A2 son los números que son mayores que 1 y menores que 5. Y noten que es una selección a través de esta forma. Recuerden que voy muy rápido, pero porque ustedes pueden descargar este notebook y jugar con él. Podemos tener operadores lógicos, como aquí voy a hacer NumPy de su parte random, aleatorio. Voy a decirle números aleatorios entre 0 y 20. Quiero 100 de esos números y seleccione mayor a 5, los que son mayores a 5, menores que 10 o mayores a 18. Entonces noten que genero números entre 0 y 20 y solo los que satisfacen esta condición. Interesante. Si ustedes hacen esto en sus computadores, esto no va a ser el resultado que les da, porque utilizamos una librería aleatoria. De números aleatorios vamos a hablar un montón. Los invito a ver el módulo de números aleatorios. Pero acá, antes de, a manera de abrebocas y no tener que ver la parte teórica, ustedes pueden importar de la librería NumPy la parte aleatoria. Entonces seed va a ser la semilla. Noten que la voy a fijar en 8 y le digo genéreme, por ejemplo, un número aleatorio np.random. Me genera un número entre 0 y 1 que es aleatorio, y si ustedes hacen esto en su computador les va a dar el mismo número que estoy viendo acá. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Acá no nos dio lo mismo, acá sí nos da lo mismo. La razón es esta. Nosotros fijamos aquí la semilla, es decir, el algoritmo que genera números aleatorios, pseudo aleatorios, no son aleatorios, lo inicializamos todos en el mismo número. De tal manera que si ustedes vuelven a correr esto, noten, le digo aleatorio, es el mismo número. Y esto es muy útil por si ustedes quieren, y lo vamos a tener en cuenta cuando hacemos simulaciones, tener en cuenta cuál es la semilla para poder replicar un resultado. Porque si ustedes, por ejemplo, escogen un número y no me lo dicen, como mi número favorito, 137, noten que siempre nos va a dar este número. Pero si nadie me dice la semilla, difícil que yo vuelva a poder correr. Si yo no fijo la semilla, reinicio el kernel, es decir, reinicio, no va a tener nada en memoria, corro el NumPy y le digo genere un número aleatorio. Este número sí va a ser diferente de todos nuestros computadores, a menos de que todos fijemos la semilla y vuelva a dar el mismo número. De esto hablaremos en el módulo de números aleatorios. Acá puedo generar números aleatorios de tamaño 10 por 10, es decir, una matriz 100. Miren que van entre 0 y 1. O solamente puedo generar, por ejemplo, dos números, el número que yo quiera. Puedo también generar números que no son uniformemente distribuidos entre 0 y 1, por ejemplo, sino que siguen una distribución uniforme. Entonces con media menos 5 y desviación estándar 11, y le digo que me genere 2 por 2 de esos. Entonces noten, uno después vamos a aprender cómo hacer gráficos de histogramas. O puedo hacer una normal centrada en 1 con desviación estándar 5, perdón, 0.5 de tamaño 5 por 5, una matriz de 25 elementos donde cada elemento sigue en todos ellos una distribución normal. De esto vamos a hablar. Bien. Ahora hablemos de Matplotlib, que es la librería para hacer figuras. Entonces la cargo, esta es la nomenclatura estándar, Matplotlib .pyplot as plt, nomenclatura estándar plt. Cargamos NumPy, si quieren podemos reiniciar el kernel para que todos empecemos con lo mismo. Y Pylab es otra forma de traer NumPy y Matplotlib a la vez. Quizá solo se las menciono por completez. Ahora, vamos a correr esta línea. Miren que me salté estas tres, ya les digo por qué. Vamos a hacer nuestra primera figura y definimos X y definimos Y. ¿Qué es X? Son números entre 0 y 10, son en particular 100 números con la misma distancia entre ellos, de 0 a 10. Y le voy a calcular a ese X el valor del seno. Y luego, ¿qué hago? Defino un canvas, el tamaño de mi figura, 6,5. Y miren, qué fácil. Le digo plt.plot
X versus Y le digo, muéstrame la figura, corremos esta línea y vemos la figura del seno. Teníamos números que van hasta 10, y le sacamos el seno a esos números. Ahora, esta línea es para que yo no tenga necesariamente que escribir PLT todo el tiempo, PLT, porque lo que va a hacer cuando la cargamos, miren que nos dice, estoy llenando tu espacio interactivo con los nombres de las funciones NumPy y Matplotlib. Esto a veces lo queremos hacer, a veces no. Yo siempre les sugiero que lo escriban como PLT o NP. ¿Listo? Pero por razones pedagógicas va a quedar más sencillo que en este módulo no lo utilicemos, ¿vale? Por eso no está aquí PLT, sino simplemente esto. ¿Por qué? Porque utilizamos en nuestro notebook la palabra mágica Pylab Inline. ¿Listo? Entonces miren, otra figura, pero ahora la vamos a hacer un poquito más sagaz o con más cosas. Una figura enchulada, X versus Y, color B de blue, un tamaño de la línea 2, le vamos a decir que cada uno de los punticos sea un circulito de color rojo y que la línea sea punteada. Y le digo, solo quiero que me muestre entre 3.6 y 5.3. Noten que antes me mostró todo el rango de 0 a 10, pero ahora le digo, no, mire, solo muéstrame en el eje X desde 3.6 hasta 5.3. Entonces por aquí hasta como por aquí. Y en el eje Y desde menos 1.5 hasta 1.5. Lo va a mostrar todo. Es un eje Y muy generoso. Ahí está. Entonces noten, va desde aquí, solo desde 3.6, como le dijimos, hasta 5.3. Es la misma figura, solo una porción pequeña de esa figura. Pero noten que lo que yo quise en este caso es que cada punto sea de color rojo, la línea sea punteada, y miren que esa figura quedó mucho más bonita. ¿Cómo podríamos grabar esa figura que nos gustó? Darle plt.saveFig y le damos un nombre, mi figura punto, por ejemplo, PNG, y ya queda guardada. Si yo quisiera que tuviéramos resolución, le digo, ok, quiero que sea DPI, el número de píxeles que tiene, por ejemplo, 800. Y es una figura, se demora un poquito, noten, y la figura queda guardada. Bien. Ahora podemos agregar, por ejemplo, un título a la figura, entonces X versus Y, por ejemplo, color rojo, y queremos que los marker face tengan un color azul, la línea sea también punteada, pero que ahora los markers sean, en vez de círculos como antes, sean unas crucecitas. Y note que le puedo poner un título, un label o una etiqueta al eje X, una etiqueta al eje Y, y ahora noten lo interesante acá, le puedo poner código LaTeX, es decir, le digo, mire, esto es mu, porque quiero que sean microsegundos, por ejemplo. Corro la figura, noten, tiene título, como se los prometí. Acá está el label Y, acá está el label X, y noten que aquí está LaTeX. Ustedes pueden escribir lo que quieran en código LaTeX. Y esta figura, como lo vimos antes, podríamos otra vez guardarla, plt.savefig, y mantenerla. Y eso podría ir en nuestro informe, por ejemplo. Ahora, figuras mucho más elaboradas, como por ejemplo, esto es algo traído de los cabellos, simplemente una range de 0 a 40 y Y va a ser X a la 5, solo para tener un ejemplo de datos sintéticos. Y vamos a hacer el comando subplots, entonces genero una figura que es de tamaño 1, 3, aquí, perdón, esto es un typo, aquí debería decir una fila y 3 columnas. Entonces fíjense, en su primera columna le voy a graficar XY, en su segunda columna menos XY, solo como para que sea algo diferente. Y en su tercera columna voy a graficar menos X y 2 veces Y. Y noten qué fácil es hacer una figura que tiene 3 paneles. Ahora, esta figura es horrible. Noten en particular que este eje se sobrepone con esta figura. Tengan en cuenta que este es 1 por 10 a la 7, porque esto es bastante. De hecho, ustedes pueden ver que el último elemento de Y es un número gigante, a diferencia del primer elemento. Entonces el rango de la figura es un rango que noten que va desde 0 hasta 90 millones. Por eso entonces lo que hace el computador para efectos de visualización es pasarnos a notación científica al eje. Entonces tengan cuidado cuando lean las figuras. Pero como la figura es tan fea, yo la puedo hacer un poquito más bonita. Como decirle, vamos a compartir los ejes Y. Es decir, solo muéstralo acá y todas estas dos lo van a compartir. Y fíjense que solo con eso también le ajusto el espacio en las figuras. Solo hago esto. Una figura ahora que solo tiene 2 columnas
y miren qué bonitos. Ya no aparece el eje aquí porque están compartidos. De manera análoga podría yo hacer, en vez de 1, 2, hacer 2, 1 y ahora que compartan el eje X. Y miren qué bonita queda esta figura. Estas figuras comparten el mismo eje de abajo, el mismo eje X. Ahora puedo hacer la que vimos arriba, que todas, pero digamos de tamaño 2 por 2 y que compartan X y Y. Miren, comparten estas dos, el eje X, y estas a la izquierda comparten el eje Y. Ahora lo que ustedes podrían aquí poner son todos sus datos y presentar el label como lo quieran poner en X o los datos que estén graficando. Recuerden que eso es todo lo que estamos viendo acá, son datos sintéticos, es decir, me los inventé. Hay una un poquito más elaborada que también quiero presentarles, se llama Grid Spec y es hacer una rejilla y ustedes la dividen como quieran, una cuadrícula. Vamos a hacerla de tamaño 3 por 3 y entonces vamos a decirle, mire, en su primera parte, toda esa, usted va a graficar XY. Ahora en su posición 1, 0, este es el elemento GS, va a graficar solo menos X, Y. En su posición 1, 1, ta, ta, ta. Eso es más fácil ver que explicarlo. Y miren lo que hicimos. Es como si aquí hubiese una rejilla de tamaño 3 por 3. Entonces le dijimos, miren, en su primera fila, era la parte 0, miren. Todo se hace con 2 puntos. Usted grafica X y Y, aquí está X y Y. Pero miren que en su posición 0, 1, está 0, perdón, 1, 0, está esta, en su posición 1, 1 y así sucesivamente. Ustedes verían esta figura en un artículo científico y decir, wow, qué difícil es hacerla, pero noten que lo que teníamos que hacer es poner nuestros propios datos, que es nuestro datos X y nuestros datos Y, y miren que las figuras quedan bastante elaboradas. Hay bastantes cosas de estilo que no podemos ahondar en este momento, pero noten que hay varias formas de hacer lo mismo, como por ejemplo escoger el color. Le puedo decir que sea color red, R o hexadecimal o simplemente decirle RGB. Y miren que todo el resultado, todas son las mismas figuras, sino que el color fue presentado de manera diferente. Yo también puedo hacer figuras con diferentes tipos de estilos de línea, quitarle los markers, es decir, que ya no salgan los punticos como tal, y noten que me quedan figuras mucho más bonitas, donde yo solamente tengo que escoger qué datos pongo, pero graficar se hizo bastante fácil con Matplotlib. Hay otros argumentos de estilo, como aquí vamos a hacer números aleatorios con distribución uniforme, los organizo, voy a sacar una parábola, los elevo al cuadrado y les voy a poner ruido, es decir, para que no me quede la parábola perfecta y los puedo graficar. Entonces, en uno voy a graficar X versus Y y en el otro X por X al cuadrado, que sería la parábola sin el ruido. Recuerden que esta parábola tiene ruido normal, es decir, a cada punto le puse un poquitico de ruido y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, noten que la que está en rojo es esta, línea punteada, color rojo, más o menos. Y los punticos de arriba eran grises, un poquito con alfas, miren que son un poquito transparentosos y son con ruido que está acá. Entonces, centrado en 0, yo puedo hacer un ruido mucho más chiquito, como en vez de desviación estándar 10, ponerle 1 y van a quedar mucho más cercanos a la curva. Y miren que de esta forma fue fácil hacer lo que vamos a ver en otros módulos, datos sintéticos. ¿Listo? Podemos hacer histogramas muy rápido, como por ejemplo generemos números aleatorios con distribución normal, centrados en 1, desviación estándar 4, 1000 números, y le decimos simplemente histograma.data. Les recuerdo que en esta versión, porque leímos en la función mágica Pylab, no tenemos que escribir PLT. ¿Listo? PLT.histogram. Por eso es que aquí está funcionando. Y hacemos un histograma. Es decir, noten que estos números no es sorprendente que estén centrados en 1 con desviación estándar 4. Ahora yo puedo generar, por ejemplo, uno con la misma normal, pero más ancha, es decir, la campana que nos va a salir es mucho más ancha. Y podemos poner uno sobre otro. Entonces, miren, uno tiene desviación estándar 4 y el otro tiene una desviación estándar gigante, 25, es decir, como de aquí a aquí habría como 50. ¿Listo? Ustedes pueden saber todas las capacidades a través del comando help. Ustedes le pueden decir help numpy random normal y correrlo. Entonces me dice, miren, ahí está toda la nomenclatura, incluso ahí está una referencia a Wikipedia y ahí pueden ir a aprender más detalles. Todas esas figuras siempre pueden ser enchuladas o más bonitas. Miren, le vamos a poner un label, vamos a poner a cada figura una etiqueta, le vamos a decir que queremos que el histograma sea diferente a los que vimos arriba, generamos los datos, aquí son datos inventados y miren qué bonita queda la figura.
tiene etiqueta, me dice, ah, no sé, lo rojito es Colombia, la otra es Brasil. Brasil está un poquito con alfa, es decir, transparentosa. Me permite ver lo que está detrás y noten qué fácil fue hacer estos histogramas. Ustedes pueden tener los datos y muy rápido hacer un histograma. Y los histogramas pueden ser, por ejemplo, estos son rellenitos de color o decirle que no los quiero rellenos de color. ¿Cuál fue el cambio? Le digo histogram type step en vez de step field, que sería lleno y a través de escalón. Bien. A diferencia de noten hacer el histograma primero que hicimos, pues era muy feo. Era un histograma de esos que se ven fácilmente se pueden hacer. Si tenemos datos que tienen error, entonces recuerden, tomo una medición y yo sé cuánto es el error, como medir la temperatura de las personas o saber cuál es la presión atmosférica. Cada instrumento tiene un error. Yo eso lo puedo tener a través del comando error bar, grafico X versus Y y le digo cuál es el error en Y. Fíjense que todos estos son datos sintéticos, datos inventados. Y le digo que el error en X es siempre constante y es 0.5. Corremos esta figura y miren, le puse además la rejilla del fondo. Tenemos datos sintéticos. Siempre en el eje X el error es de 0.5, ambos lados, 0.5, 0.5, pero noten que los otros van cambiando. Si ustedes vuelven a correr esto, la figura cambia. Si lo vuelven a correr, la figura cambia. Y de hecho a ustedes les debe estar dando algo diferente porque no fijamos la semilla. Entonces, miren que eso es fácil hacer una gráfica con errores. ¿Listo? También se puede cargar muy fácil con esta librería imágenes. Entonces, por ejemplo, en esta carpeta encontrar un archivo que se llama JPG, perdón, de extensión JPG. Miren que es una imagen, como les había dicho. Son 3 canales RGB, Red, Green and Blue. De este es el número de píxeles. Y entonces ustedes quieren saber qué es una imagen. Es simplemente el arreglo de ese cubo de 3 colores. La combinación nos da lo que entendemos por una imagen para el computador. Y yo la puedo visualizar como Image Show. Y ahí está. Nuestra bella Bogotá. Entonces noten que estos son solamente números que el computador interpreta como colores a través de sus 3 canales. Yo puedo saber cuál es el color máximo, pues van desde 0 hasta 255 en cada escala. ¿Cuál sería el mínimo? 0. O puedo hacer cosas locas como por ejemplo, como son números, los puedo elevar al cuadrado. Entonces miren que esta sería una imagen elevada al cuadrado. No tiene ningún sentido, pero pues son números, así que podemos operar sobre ellos. Ustedes podrían, por ejemplo, decir, necesitamos detectar cuánto smog hay acá. Entonces uno podría ir y decir, ah, el smog tiene esas características o le está haciendo esto al color y detectarlo. ¿Por qué? Porque son números. O podrían alguien decir, encontrar a Wally. Y uno diría, ah, Wally es de tal color. Y decirle, como vimos arriba, buscar a Wally a través de un for o una estructura de control. ¿Listo? Ese fue el abrebocas de Matplotlib. Antes de pasar a SciPy, quiero que vayan, por ejemplo, a la galería de Matplotlib en la página web. Miren que ustedes van a la página web de Matplotlib. Ejemplos. Y hay muchos ejemplos. Pero lo más interesante de los ejemplos es que ustedes dirían, bueno, ¿yo cómo hago una figura como esta? No sé. Esta figura. Yo necesito hacer una figura de esta forma en particular. Miren que acá está todo el código. O sea que ustedes podrían copiarlo, pegarlo en su notebook y correrlo y les va a funcionar. Entonces la idea es que siempre que quieran hacer una figura y no sepan cómo hacerla, en la galería pueden obtener inspiración o perspicacia y ver, ah, lo que yo necesito es algo así. Miren que esto es interesante. Tengo algo y estoy haciendo una región de zoom de esta parte, solo en esa partecita. Y noten que no es tan complicado, el código está aquí y con lo que hemos aprendido hasta ahora ya tienen las herramientas. Bien, ahora vamos a SciPy para acabar este módulo. Entonces otra vez importo PyLab inline solo para traer todo lo que estaba. Me está diciendo que ya estaban las variables, así que entonces lo puedo reiniciar. Porque ya estaban cargadas, vuelvo y las cargo, reinicio el notebook, ahora sí. Y por ejemplo de SciPy ya vemos el módulo de optimización. Entonces miren, me voy a inventar una función cuadrática, def, el nombre de mi función, que recibe el argumento x. Hago estas operaciones, miren, es una ecuación cuadrática y la definí. Yo podría como operarla con el nombre, entonces cuadrática. Y le digo de valor, por ejemplo, 2.34 y lo que va a hacer es evaluar esta función. Entonces aquí reemplazaría x y me dice que el valor de esos 33.54. Listo. Yo puedo generar datos sintéticos desde -100 hasta 100 en pasitos de 0.1
a través de Matplotlib y NumPy y grafico el resultado. Entonces noten, eso es una parábola cuadrática. Un problema de ciencia podría ser dónde está el mínimo de esa función. Y noten que la función está dada por esto. Entonces lo vamos a utilizar a través de Optimize de SciPy. Entonces voy a aumentar un poquito el zoom. Listo. Acá está. Entonces le digo, mire, yo quiero que usted me diga dónde está el mínimo. Esa es la función optimize.fmin, mínimo de una función de cuadrática, que es la función que definimos arriba, y le digo, bueno, yo pienso que el initial guess para el algoritmo está cercano a 0, no lo logro ver exactamente. Y el computador me dice, mire, después de 20 iteraciones para encontrar el mínimo, me doy cuenta que el mínimo está en menos 0.208. Y eso es un problema de ciencia. Queríamos saber dónde está el mínimo de nuestra función o nuestro modelo. Es decir, que yo puedo ahora graficar y decirle, mire, hágame una línea vertical, sí, vertical en el punto mínimo, xmin, que fue el que acabamos de encontrar, y grafique la cuadrática, corremos esa línea, y ahí está. Si ven que no está precisamente en 0, como parecía, exactamente encontramos el mínimo. Y fue bastante fácil haberlo encontrado con unas librerías. Otra vez, al estilo de Matplotlib, podemos ir a SciPy y encontrar todas las nomenclaturas, entonces, perdón, librerías y funcionalidades que ya están en el programa. Otra vez, Google va a ser nuestro amigo. Veamos un modelo en el cual queremos ajustar datos al final de este módulo. No, en otro módulo vamos a aprender a hacer optimización un poquito más sagaz a través de Monte Carlo. Pero este es un modelo lineal simple en el cual podemos hacer esto. Entonces miren lo que vamos a hacer. Definir una línea. Yo voy a tener en principio datos a la cual le quiero encontrar la mejor pendiente y el mejor punto de corte a esos datos. Entonces tengo un modelo que es lineal y ahora voy a encontrar la función error, que es el dato menos mi modelo dividido entre un cierto error. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Permítanme hacer valores reales, por ejemplo, decir, bueno, vamos a generar datos sintéticos con pendiente 3.5 y punto de corte 11. Voy a generar números uniformes entre 0 y 100, voy a generar 100 de esos números. Voy a hacer que ese sea mi errorcito, entonces voy a decir que esos errores son centrados en 5 con desviación estándar 20, 100, y noten lo que hago. El modelo va a ser los valores reales de estos números más un cierto error, es decir, acabamos de generar datos sintéticos. En vez de ser una línea, lo que va a hacer es línea con ruido. Noten que fue fácil hacer una línea con ruido. Y le digo que grafique X y Y con su respectivo error. Entonces miren, esto fue muy fácil, hacer una simulación de una línea que tiene un cierto ruido. Si ustedes le ponen acá mucho más ruido, en vez de 20-50, noten, los errores pues van a escalar. Pero si le hacen un ruido muy chiquitico, como por ejemplo desviación estándar 1, pues la línea va a parecer más línea, ¿no? Lo teníamos en 20, como para tener cierto error. Entonces la medición no es perfecta y eso es lo que pasa en la vida real. Lo que podemos hacer es decirle, mire, yo quiero que hagan de cuenta, aquí estamos haciendo el problema al revés. Nosotros sabemos cuáles son los valores reales, pero ustedes podrían ahora pensar que alguien nos dio estos datos. Entonces dijeron, miren, tenemos estos datos qué sé yo, por ejemplo, nivel de emisiones de CO2 en Colombia a través de los años, o los meses o los días. Y le dicen a uno, bueno, ajuste una línea. Entonces podríamos hacer eso. Y vamos a encontrar la mejor línea que ajusta esos valores. Entonces, fíjense, le digo la función de error, van a ser los datos, como lo definimos, menos nuestro modelo, y vamos a encontrar el mejor M y B. En principio, yo esperaría que tengamos valores cercanos a esto, porque sabemos de dónde vienen los datos, fueron sintéticos. Veamos. La función error, le digo, bueno, la pendiente pensemos que está cerca a 1 y el punto de corte en 0. Y estos son los argumentos de la función. X son los valores en X, Y los datos que tenemos y qué tanto error tenemos. Y le digo correr esta línea para encontrar el mejor fit. Y miren que el mejor fit, el error está acá. Miren que el mejor fit es 3.5 con punto de corte 25. 0.5 está bastante bien, ¿no? Tiene error, así que eso lo esperamos. Ahora puedo graficar los datos, la curva real y la curva que acabamos de ajustar. Y noten que ahí está. Entonces, la mejor curva es la roja, porque se ajustan los datos. La curva, perdón, veamos si les estoy diciendo la verdad. Sí,
La mejor curva es la roja, la azul era la verdadera, pero noten que tenía errorcitos y eso es lo que estamos haciendo. Y acabamos de ajustar una muy buena curva. Por último, la integración. Uno podría tener una función, esto se puede integrar, es una función menos 3.7x más una constante. Nosotros sabemos hacer esto a mano, pero podemos hacerla numéricamente y esa es la parte interesante. Entonces yo le puedo decir, mire, yo necesito que usted integre esta función entre 0 y 10. E imprimimos el resultado. El resultado es este. Y acabamos de hacer una integral definida de manera numérica. Podemos integrar una cúbica, esta es fácil, ¿no? Y volvemos a decirle. Entonces noten que en ese caso sería x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 10. Tocaría 10 al cubo dividido entre 3 en la respuesta. Acá está. Bien. También podemos hacer integrales que son mucho más complicadas que uno pensaría para el computador, como por ejemplo evaluar en el infinito. Entonces noten, e a la menos x entre 0 e infinito. No pasa nada. Con la función np.inf podemos dar esta integral, la hacemos con el método cuadrático y este es el resultado. O esta, que por ejemplo, analíticamente se puede hacer, pero noten que la estamos haciendo entre menos infinito e infinito. Si yo cambio esto y ya no es infinito e infinito, le pongo, qué sé yo, menos 1 y 1, no existe primitiva, es decir, no existe la integral, pero numéricamente se podría hacer y aquí nosotros la podemos hacer. 1.7, creo que eso es como raíz de pi sobre 2 o algo así, analíticamente, ¿vale? También podemos derivar, noten que aquí ahora estoy diciéndole sin pi a ccp, podría ser la nomenclatura, y le digo, ok, vamos a importar de la miscelánea, vamos a importar miscelánea, defino una función x al cubo más x al cuadrado, y lo mismo, de manera análoga puedo decirle, mire, derive, y evalúe en el punto 1. Entonces es una derivada evaluada en cierto punto. Entonces tocaría coger esta función. ¿Cuánto sería la derivada? 3x al cuadrado más 2x y la evalúo en 1. Nos va a dar 4, casi 5. Y el pasito es que tanto en integrales de Riemann, si se acuerdan, estamos haciendo esto. También puedo hacer interpolación con SciPy. Noten, voy a hacer datos sintéticos. Miren que esto sería un problema de ciencia. Nos dieron datos, acá están, y por cierta razón, hagan de cuenta que esto es como las emisiones de CO2 en la capital, medida todos los días, pero el domingo no nadie la midió. Entonces uno diría, bueno, ¿qué hago? Necesito saber más o menos cuánto era ese día. Entonces podemos hacer una interpolación con base en esta curva. Entonces yo le puedo decir, mire, interpole de manera cúbica o lineal, como lo estamos haciendo acá, y decirle, ¿cuál es el valor en punto 8? Noten que ahí no tenemos un dato. Entonces uno podría decirle, mire, es esto, si usted hace, es este número, menos 15.56, si es el ajuste es cúbico, o lineal, bueno, no cambió tanto. Entre pasar una cúbica, la pregunta es cuántos datos utiliza. Quizá en la lineal solo los une de punta a punta, y en la cúbica utiliza más información de los datos. Entonces yo podría imprimir los resultados para diferentes valores, entonces saber dónde no tenía datos, por ejemplo no tenía datos en punto 4, en punto 5, lo que sea, y noten que ahora puedo graficar los resultados, entonces decir, miren, no sabíamos cuánto estaba en punto 5 y los ajustes lineal y cúbico nos dan bastante parecidos. Eso no siempre es el caso, a veces lineal es mejor y a veces cúbico es mejor, pero noten que la interpolación nos permite saber qué datos había entre este punto y este punto donde no teníamos datos. O de manera análoga podríamos hacerlo, decirle, yo quisiera saber cuánto está en punto 8. Ups, aquí cambió. Cubic function, porque es saber punto 8, punto 8, ¿no? No tendría sentido así. Punto 8, punto 8. Listo. Entonces, miren que de esta manera se pueden hacer interpolación y encontrar puntos faltantes, por ejemplo. Y para acabar, SymPy es integración simbólica a través de símbolos. Lo que podemos hacer. Entonces importamos la librería SymPy con símbolos, definimos símbolos y noten qué es esto tan interesante. Yo puedo hacer ahora simbólicamente x más 2y, es decir, ya no son variables numéricas, y por ejemplo definir z como símbolos y darle al computador, decirle, mire, yo quiero que sume expresión 1 más expresión 2, x más 2y más z. Y tará, es x más 2y más 2z. ¿Por qué? Porque son símbolos. De manera análoga, si hago expresión 1 menos x, ¿qué quedaría? Solo 2y. El computador sabe también, a través de la librería de SymPy, hacer
cálculos simbólicos. Ahora son símbolos. Nosotros podemos hacer x por expresión 1, por ejemplo. Miren, expresión 1 era x más 2y. Puedo darle x por expresión 1. Pero quizá nosotros quisiéramos que expandiera ese resultado. Bueno, pues llamamos de la librería de SymPy el expandir y lo podemos hacer. La expresión expandida, en vez de que sea x por x más 2y, va a ser x al cuadrado más 2xy. Podemos también hacer lo contrario, que sería factorizar. Y la factorización en este caso funciona bastante bien. El orden, como definen los símbolos, importa. Es decir, uno puede utilizar alias. Entonces noten que aquí le digo imprima A y me imprimió B. ¿Por qué? Porque puse un alias, es decir, un sobrenombre. Podemos imprimir los símbolos. Podemos también asignar valores a los símbolos y decirle, es verdad que x, cuando vale 3 más 1, es igual a 4 y tiene que retornar un booleano, es decir, es verdad, porque tenía la asignación de x igual a 3. Podemos hacer ecuaciones como decirle equation, decirle x más 1 igual a 4, entonces true, es exactamente el mismo argumento de arriba, pero noten que también el computador es capaz de resolver eso de manera simbólica. Nosotros sabemos que x más 1 al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado. Y el computador se da cuenta que es true. Ahora, si yo reinicio el kernel para que se olvide que era esto, vuelvo a importar los símbolos y le digo al computador, uy, me hace falta la línea de los símbolos, acá está. Y le digo al computador, por favor, defina el símbolo x, ¿listo? Y le decimos, vuelvo a hacer esta operación. ¿Es esto igual a esto? Retorna un false. ¿Por qué? Porque técnicamente no es la misma expresión. Pero si tenemos un valor asignado, como x igual a 3, pues sí es capaz de resolverlo y dar la respuesta a través de números. Ustedes pueden hacer también, a diferencia de lo que hicimos ahorita, integración y derivación numérica, podemos hacerla a través de símbolos. Entonces miren que podemos derivar seno por x, que sería la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por la función primera con respecto a x. Es esto. E a la seno de x, miren que la derivada de la exponencial es la misma, más la derivada del seno, coseno, por la exponencial. ¡Wow! Y lo más interesante de esto, yo puedo copiar esto como comando tec. Al hacer clic derecho sobre esto, show math as, le digo quiero que lo exporte como tec. Acá está. Y esto lo puedo copiar en un documento LaTeX. Yo puedo cambiar la visualización para que se vea un poquitico más bonito y volverle a decir la derivada. Se demora un poquito, pero los símbolos quedan un poquito más bonitos. Puedo hacer integrales simbólicas. Miren que voy a integrar el resultado. Por supuesto, teorema fundamental del cálculo. Me da lo que habíamos derivado antes. Pero también puedo hacer integrales definidas de manera simbólica. Es decir, seno de x al cuadrado con respecto a x entre menos infinito, que se escribe o chiquita, o minúscula, perdón, entre menos infinito e infinito. ¡Tará! Noten que es interesante porque el computador no lo hizo numéricamente, el computador lo hizo simbólicamente, por eso no retornó un flotante, sino raíz de 2 por raíz de pi sobre 2, que son símbolos. También se pueden hacer límites, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Esto da, si ustedes recuerdan, un 1. Ups, fui más rápido que SymPy. Podemos resolver esto. X al cuadrado menos 2. Resuelva para x. Le digo solve. Miren, me dice sí, muy bien. La respuesta es más menos raíz de 2. Puedo también definir ecuaciones diferenciales como esta. Y al y' menos y igual a la t. Y miren, me dice sí, esta es la respuesta genérica. Necesita dos condiciones iniciales, dado que la ecuación es diferencial de segundo orden. Puedo hacer ecuaciones diferenciales parciales. Aquí es más fácil ver los ejemplos. Miren, 1 más 2, la segunda derivada de una función. Y le puedo decir resuelva esa ecuación. Dado que f de x se la di de manera genérica, noten que el computador no es capaz de decirme exactamente cuál es la solución, pero me dice es la ecuación característica del movimiento de esta ecuación es 3x menos 2y. E a la lo que está ahí. Noten que también es capaz de hacer ecuaciones diferenciales parciales. Podemos definir matrices como esta y decirle cuáles son sus autovalores. Todo esto simbólicamente. Esto quiere decir que este es un autovalor, este es otro autovalor con multiplicidad 1, es decir, no están repetidas. Y pueden ustedes ir a toda esta nomenclatura de bibliografía, de diferentes librerías que nos van a ser útiles en el curso.
Si quieren ver el curso un poquitico más completo, estos notebooks más completos, pueden ir a esta dirección y descargar todo un material que más o menos es autocontenido para ver más opciones de Matplotlib, SymPy y NumPy. Nos vemos en el siguiente módulo.